Continuamos en Canal 9 Soria, continuamos en Soria en Serio, en este programa que, como decíamos al principio, pues analizamos la situación de la actualidad en la provincia de Soria y en la capital, y bueno, pues continuamos también con ese análisis de los procesos electorales que estamos viviendo, que hemos vivido y que vamos a vivir, porque como bien saben, desde el pasado lunes pues están convocadas también elecciones a las Cortes Generales para el 23 de julio. Por ello, hoy también queremos analizar estas situaciones de la mano del secretario provincial del Partido Socialista de Soria, que es Luis Rey, y que, como siempre, pues le agradecemos que esté con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido, Luis. Buenas noches, un placer, como siempre. Bueno, íbamos a decir que casi salimos de una y nos metemos en otra. Vamos primero con las municipales, que hemos dejado atrás desde el pasado domingo, y en el que, bueno, pues también en esa noche electoral comparecía Luis Rey, también acompañado de Carlos Martínez, haciendo un análisis, una valoración de esos resultados y en muchos casos pues indicando esas buenas noticias que tenía el Partido Socialista, además de por número de votos, y en algunos casos también pues esas mayorías que salían muy reforzadas, sobre todo Soria, Almazán y bueno, vamos a ver ahora lo que pasa también con el Burgo, pero en esa valoración más sosegada ahora ya, después de pasar unos días, ¿cómo se ven también estos resultados? Bueno, yo creo que tuvimos ocasiones, es verdad que la comparecencia la hicimos bastante tarde, creo que fue a partir de las 11, 11 y media, ¿no? En ese entorno, con lo cual ya... Yo diría que tarde, por suerte no hemos tenido las convocatorias de las regionales, que muchas veces las retrasan más a veces íbamos bastante más tarde, ¿verdad? Sí, además como no había autonómicas, los procesos han ido antes y ya a esas horas teníamos muchos datos confirmados, aunque seguía faltando algún municipio y los censos y los resultados no estaban al 100%, pero ya teníamos una valoración bastante real ya o casi definitiva de los resultados, ¿no? Bueno, lo dijimos el otro día, ¿no? Hay que agradecer, ¿no? En este caso a la ciudadanía el voto, ¿no? Primero el voto en las elecciones con un porcentaje de voto muy similar a hace 4 años, ¿no? Y en segundo término, nosotros muy especialmente a aquellas vecinas y vecinos que en la provincia habían vuelto a otorgar su confianza al Partido Socialista, ¿no? Mayoritariamente en la provincia, por más de 1000 votos, por encima del Partido Popular. Volvimos a ganar las elecciones municipales por encima del Partido Popular, ahora ya sí, sin PP y prácticamente sin Ciudadanos en ese escenario, ¿no? Es decir, con el reagrupamiento del voto de la derecha, ¿no? Y volvimos como Partido Socialista a ganar las elecciones, ¿no? Ese es, yo creo que el primer dato y el primer dato positivo que teníamos que poner encima de la mesa, ¿no? El segundo positivo, ¿no? Era que los 3 principales ayuntamientos de la provincia cogían color rojo, ¿no? Porque habíamos ganado en Soria de manera absoluta, ¿no? Con 12 concejales, habíamos ganado de manera absoluta también con un resultado fantástico en Almazán, y habíamos ganado, que yo creo que fue la gran sorpresa de la jornada, en el Burgo de Osma con Pepe, con José Peñalba, ¿no? Con Carlos y con Jesús en Soria y Almazán, ¿no? Y con José Peñalba en el Burgo, que era un poco la sorpresa de la jornada, ¿no? Por primera vez el Partido Socialista ganaba en el Burgo de Osma, y esa era una gran noticia para el Partido Socialista, independientemente de lo que pase después, ¿no? Pero bueno, esta era la parte positiva, ¿no? Ganamos, volvemos a ganar, volvemos a tener la mayoría social en la provincia de Soria en las elecciones municipales. Lo hacemos además con los municipios más grandes, también Ágreda, ¿no? Dentro de esos intermedios. La mala noticia que algunos ayuntamientos como San Esteban o Duruelo, seguro que me dejo alguno, ¿no? Y algunos más pequeños, como Berlanga, ¿no? De un tamaño más pequeño, habíamos perdido municipios que no entendíamos muy bien qué es lo que había pasado y por qué se habían perdido ese proceso. Esto lo tendremos que analizar, ¿no? Cuando acabemos de digamos, todo este proceso que nos tiene estos días, con la Diputación incluida, demasiado entretenidos como para hacer un balance sosegado de lo que ha pasado, ¿no? Pero en un balance inicial, ¿a qué creen que se puede haber debido también esa pérdida en esos municipios? Hombre, los gobiernos a veces tienen carga de gestión, ¿no? y tienen sorpresas, ¿no? Igual que decimos esto, en la parte contraria hay ayuntamientos como Cabrejas o Los Rábanos que hemos pasado a gobernar
y como decía, algunos que hemos perdido también en la zona del Valle, en otros, esto suele pasar casi siempre, ¿no? Pero bueno, hay algunos por su volumen o por su tamaño que nos sorprenden, porque son ayuntamientos donde contemplaban inversiones conseguidas por esos alcaldes o alcaldesas, ¿no? Que representaban duplicar presupuestos, ¿no? Solo con esas inversiones que habían conseguido con proyectos extraordinarios para su localidad. Y nosotros estábamos convencidos, evidentemente, que esa buena gestión, ¿no? Incluso de transformación de esos municipios, iban a tener un resultado positivo, ¿no? No ha sido así. Estos son las elecciones y esto pasa, ¿no? Bueno, pues tendremos ocasión de hablar con ellos también, a ver cómo lo analizan, pero todavía no nos ha dado más tiempo que poder hacer este primer análisis de que a veces la política es injusta con quien ha gestionado, ¿no? Y en este caso, bueno, pues creo que lo ha sido, ¿no? Por la gestión y por el balance de gestión que presentaban y que he tenido ocasión de conocer, ¿no? En esos municipios, en las visitas que hemos hecho a lo largo de la campaña o la pre-campaña electoral, ¿no? ¿Cree el secretario provincial que el debate nacional se ha podido trasladar también en estas elecciones, que el resultado también de lo que se esté haciendo en el Gobierno de España o el continuo debate también dentro de las dos fuerzas del Gobierno de España esté desgastando y haya podido trasladarse? Bueno, si sacáramos esa conclusión, que puede ser, ¿no? Es decir, que también podría tener ese significado, no habríamos ganado las elecciones en términos generales, ¿no? Es decir, que no es extrapolable la situación nacional al conjunto de la provincia, lo ha sido en algunos territorios, ¿no? Pero si eso fuera extrapolable, es decir, que si el debate general hubiera influido en el voto de las municipales, el Partido Socialista no habría ganado las elecciones por esa regla de tres, ¿no? Y las hemos ganado en la provincia, ¿no? Ganando votos en sitios donde no los teníamos, ¿no? Con lo cual es difícil extraer en Soria, en concreto en Soria, esa conclusión, ¿no? Bueno, hablábamos también del Burgo de Osma, de los resultados de José Peñalba, históricos, porque es la primera vez que el Partido Socialista gana también dentro de este municipio, pero claro, se queda en un espectro de 6-6-1 y bueno, pues en este sentido no sé de momento cómo es el cálculo del Partido Socialista dentro del Burgo, si hay también alguna línea a la hora de intentar hablar, pactar. El candidato de Vox nos comentaba también a Canal 9 Soria que de momento no había recibido llamada ni por un lado ni por otro. ¿Cómo se plantea el Partido Socialista la situación del Burgo? Me consta que Pepe José Peñalba, pues bueno, todo el mundo lo conocemos por Pepe, ¿no? Iba a hablar con los otros dos grupos que han sacado representación, que lo va a hacer creo que esta semana, ¿no? Que iba a hablar con ellos, no con Vox especialmente, sino también con el Partido Popular, en este caso con Antonio Pardo, ¿no? Bueno, a ver qué opinión tienen, a ver qué quieren hacer. En principio, si nadie sumara votos en ese municipio, gobernaría el alcalde más votado y ese es el escenario que nosotros barajamos en el Burgo de Osma, ¿no? Que vote el alcalde más votado, porque además hay algo muy significativo en el Burgo, ¿no? ¿Es el que barajan o el que confían? En el que barajamos y en el que confiamos, ¿no? Pero bueno, pues básicamente porque yo creo que ha habido un cambio tan claro de la población del Burgo, ¿no? De los burgenses, tanto en el Burgo como en Osma, ¿no? Que en ese sentido, en el sentido de cambio, de buscar un cambio, de estar yo creo que cansados de que se hable tanto del Burgo por cosas negativas, por pactos incumplidos, por faltar a la palabra dada, ¿no? Por los escenarios de crispación que se habían producido en el Burgo, que yo he repetido muchas veces en las visitas que he hecho al Burgo, ¿no? Que Pepe era un alcalde, era un buen alcalde, ¿no? Una buena persona, un buen alcalde y un alcalde de paz, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha elegido la población del Burgo, ¿no? Sería una pena que con ese cambio tan drástico del voto en la población del Burgo, que no tuviera su resultado en gobierno, ¿no? En todo caso, ¿no? Al Partido Socialista, más pronto que tarde, va a gobernar en el Burgo de Osma. Si no es esta legislatura, será en la siguiente, porque la voluntad de cambio es evidente ya en el Burgo de Osma, ¿no? La hubo entonces, el incumplimiento de los pactos de algunos, que luego fueron tránsfugas, que se pasaron de un lado a otro para mantener el sillón, ¿no? Hizo que no fuera la legislatura pasada. Esperemos que en esta pueda ser, y si no es así, estoy seguro que a quien no permita esa representación en las siguientes elecciones tendrá castigo, ¿no?
La práctica también desaparición de Ciudadanos en la provincia de Soria ha dejado una única noticia, y es que en Navaleno, precisamente, que ha obtenido 3 concejales, por 2 del PSOE y 2 del PP. Situación en la que también va a haber que hablar, si no hay abstención por medio, que se quiera facilitar el gobierno de Ciudadanos. En ese sentido, no sé si también se ha hablado con el candidato, más allá de los mentideros del pueblo, en los que también auguran incluso un pacto entre PP y PSOE. Bueno, he tenido ocasión el mismo lunes de hablar con el candidato. Yo creo que no hay que tener prisa, ¿no? En estos escenarios no hay que tener prisa y que hay que evaluar tranquilamente las cosas, las propuestas, lo que se ponga encima de la mesa, ¿no? Esto no es una cuestión de repartir, no lo ha sido nunca para el Partido Socialista, de repartir sillones. Ayer celebramos una ejecutiva, estuvimos hablando de algunas de estas cosas, ¿no? Y a partir de ahí pues nos sentaremos a hablar, respetando siempre, como hemos hecho hasta ahora en este partido, también la voluntad municipal, ¿no? Lo que nuestros candidatos o candidatas quieren en el municipio, y atendiendo a la situación de cada municipio, ¿no? Pero bueno, como primera premisa, es decir, bueno, si el Partido Popular quiere llegar a acuerdos con el Partido Socialista, tendrá que demostrar que es de fiar. Hasta ahora, por los antecedentes que tenemos, no lo ha demostrado, ¿no? En ese sentido, en esa comitiva, dentro de esos posibles pactos, de esas conversaciones que se puedan tener en los diferentes municipios, ¿se establece algún tipo de línea roja por parte del Partido Socialista? Sí, hombre, tenemos una línea roja clara. No va a haber, puedo anticiparlo, no va a haber un pacto del Partido Socialista de gobernabilidad con Vox, ¿no? Es decir, no lo va a haber en ningún caso, y esa es una línea roja evidente para el Partido Socialista, más allá de que nos podamos ver favorecidos por situaciones de abstención o de respeto a las mayorías, ¿no? Por parte de Vox, ¿no? Pero sí, ahí hay una línea roja evidente. Y la otra que acabo de poner en cuanto al Partido Popular, ¿no? Que nos tendrán que demostrar de una manera muy fiable que su palabra se puede cumplir, ¿no? Si se llega a algún acuerdo en algún sitio, que es poco probable, salvo situaciones muy excepcionales, como puede ser Navaleno, ¿no? Pero bueno, nos tendrán que demostrar que de alguna manera han cambiado y que son de fiar, ¿no? Porque hasta ahora lo que hemos visto es que no inspira confianza, ¿no? Llegar a acuerdos con ellos, ¿no? Vamos a hablar ahora también de la Diputación, pero antes, dentro de la Diputación, también en todas las cuentas, tanto las del PP como las del PSOE, ya sale un diputado de Vox, concejales que también tienen pues dentro del Ayuntamiento de Soria, con 2, en el caso pues también del Burgo de Osma, bueno, diferentes municipios en los que ha irrumpido también esta formación en la provincia. ¿Cómo se valora desde el Partido Socialista? Bueno, la irrupción de Vox en la Diputación no es una sorpresa, es decir, ya esperábamos que esto pudiera suceder, ¿no? Y de hecho se ha confirmado, ¿no? Fundamentalmente por el voto de Soria, de la Junta Electoral de Soria. Era previsible, ¿no? Un escenario parecido. Y bueno, nosotros siempre hemos de valorar negativamente, ¿no? que se produzca el voto al extremo, ¿no? En este caso a un partido que juega en contra de muchos de los derechos que desde mi partido, desde el Partido Socialista, hemos defendido desde hace muchos años, ¿no? Que juega a la contra, lo estamos viendo en Castilla y León, lo hemos visto con el gobierno de Castilla y León, que ha sido el ejemplo que hemos tenido en más de un año, ¿no? De mala política también, ¿no? De ruptura de pactos sociales con la parte social, de ruptura de acuerdos para defender políticas de igualdad con la mujer, de desabruptos con frecuencia, ¿no? Esa parte de la política a nosotros no nos gusta, ¿no? Yo he dicho muchas veces que por cada insulto una propuesta, y lamentablemente la política está derivando, entre otros por el concurso de Vox, en este tipo de escenarios que a nosotros no nos gusta en política, ¿no? El PSOE de Soria, ¿cómo se toma que la web del Gobierno, en primer lugar, diera dentro de la Diputación, en ese esquema, en ese gráfico, al PSOE, y después, el lunes, viéramos pues también ese cambio hacia el Partido Popular? ¿Cómo se valora? Bueno, yo creo que obedece, bueno, ni siquiera sabemos a qué obedece, ¿no? Iba a decir que obedece seguramente a un cambio de aplicación, ¿no? Del cómputo de los votos, pero sinceramente no lo sé, ¿no? No sé por qué se opera o se ha acabado operando ese cambio, porque llevamos tantas
tantas hojas Excel vistas a lo largo de estos días, de unos, de otros, de las que nos mandan, de las que nos cuentan, de las que nosotros hemos ejecutado, que me resulta difícil ya a estas alturas valorar ninguna, ¿no? Y menos de las del lunes, ¿no? Que ya llevamos unas cuantas en el día de ayer y en el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Dónde radica el problema del cálculo? Bueno, básicamente lo que no sé es por qué el Ministerio ha cambiado de criterio, ¿no? Y por qué pasamos de una situación a otra. Esto lo tendrá que explicar quien haya hecho los cálculos, pero lo que sí que sabemos que hay una posibilidad de cambio de criterio que puede dejar que pone en juego el Gobierno de la Diputación, es en el cómputo de los municipios de menos de 250 habitantes y en concreto de los de menos de 100 habitantes, ¿no? Si se computan con los de menos de 100 habitantes en los que se han presentado 3 candidatos y en los que solo se puede presentar a 2, si la suma de esos votos se divide entre los 3 que han presentado, en aquellos municipios donde se han presentado 3, que no son muchos tampoco, ¿no? Si se divide entre 3 o se divide entre 2. Esa es prácticamente la clave del criterio, ¿no? Nosotros lo que estamos defendiendo es que la ley dice muy claramente que el cómputo, reconociendo la propia ley, que hay municipios de entre 101 y 250, ¿no? y municipios de menos de 100 habitantes, ¿no? Reconociendo la ley esa circunstancia y que en los de menos de 100 solo se pueden poner 2 cruces y en los de menos de 250 o 250 o menos solo se pueden poner 4 cruces, no 5, unos son de 5 y otros son de 3, en los de 5 solo 4 cruces y en los de 3 2 cruces. Reconociendo eso, lo que dice la ley es que el cómputo para la Diputación se calculará sumando los votos de los candidatos presentados y dividiendo entre el número de candidatos presentados, salvo en el supuesto de que se hayan puesto 5 candidatos en las de 250, entre 100 y 250, que se hayan puesto 5 candidatos, que en ese caso se dividirá entre 4. Ese es el único supuesto que el legislador contempla para que la división se calcule de una manera distinta a la suma de los votos dividido entre el número de candidatos presentados por cada candidatura, ¿no? ¿Esta interpretación ya se había hecho por parte del Partido Socialista en otros mandatos? No, me lo han preguntado, me lo habéis preguntado a lo largo de estos días un montón de veces y yo he repetido también un montón de veces cuando me habéis hecho la pregunta, ¿no? que nosotros no hemos entrado nunca a ese escenario. Es verdad que seguramente nunca en términos tan ajustados como se ha producido esta legislatura, pero que tampoco queremos hacerlo, ¿no? Por si acaso esto es como el que tiene un décimo de lotería caducado, ¿no? y luego observa uno que aplicando otro criterio hubiéramos podido gobernar la Diputación en otro momento, ¿no? Entonces no lo vamos a hacer. Lo que tenemos claro es lo que dice el legislador, que no ha querido distinguir otro tipo de situaciones y donde la ley no distingue, como dice el aforismo latino, no es preciso distinguir, ¿no? Ubiles non distingue, non distinguere debemus, ¿no? que es un principio del derecho, ¿no? Y en este caso no distingue para los de menos de 100 y no hay que distinguir porque no hay nada que interpretar, porque la ley es clara en ese sentido, ¿no? Ese es el criterio que aplicamos. Hemos encontrado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que así lo confirma, precisamente en una reclamación que hizo el Partido Socialista en la aplicación del criterio, ¿no? Y es lo que hemos encontrado hasta ahora, por cierto, una sentencia muy bien argumentada jurídicamente, ¿no? Y eso es lo que vamos a defender. Creo que es por las valoraciones jurídicas que he hecho con más de un compañero, ¿no? y gente un poco especializada en esta materia. Esa es la interpretación lógica, ¿no? Y nosotros la vamos a defender hasta el final, y si esa se defiende hasta el final con los datos que tenemos a día de hoy, el Partido Socialista tendría 8 diputados en la Junta Electoral de Soria, por 6 el Partido Popular y uno Vox. Tendríamos 3 en Almazán, por 2 el Partido Popular, y el Partido Popular tendría 3 en el Burgo, por 2 el Partido Socialista. La suma de 8 más 3 más 2 evidentemente es 13 y eso es lo que vamos a defender en todo caso, esperando en todo caso con paciencia, ¿no? Porque creo que hay que abrir las actas, hay que comprobar que los datos de las actas y de la Junta Electoral se corresponden con los que están en la aplicación del Ministerio. Puede haber errores, es decir, que vamos a tener paciencia, vamos a esperar esos datos de las juntas electorales que se van a celebrar entre el viernes y el lunes de la semana que viene, depende de la Junta Electoral. Y una vez que se hagan esas comprobaciones y se proclamen esos datos, tendremos ocasión de debatir, ¿no? La interpretación jurídica. Mientras tanto, yo creo que es
que es un debate intenso, pero que es un debate que no nos va a conducir a nada hasta que esto se produzca, ¿no? Dice que llevarán esa postura también hasta el final. Si las juntas electorales, cuando se vayan a pronunciar el próximo viernes y el próximo lunes, dan esa contabilidad, como dice el Partido Popular y como dice también la web del Ministerio, la web del Gobierno, con esos 13 para el Partido Popular, 11 para el PSOE y 1 para Vox, ¿se producirá una reclamación por parte del Partido Socialista? Con toda seguridad. Estamos convencidos de que tenemos la razón, de que la interpretación jurídica no admite matices, ¿no? Esta interpretación, que la ley es muy clara y lo vamos a defender hasta el final, evidentemente, sí, claro. Hasta el final. Claro, entre otras cosas, porque esto ya lo repetimos hace 4 años, ¿no? El Partido Socialista es el partido más votado en esta provincia, es decir, que estamos absolutamente legitimados, no quiere decir que otros no lo estuvieran, ¿no? Pero entonces no se hizo. Pero estamos más legitimados que nadie. No, entonces no sabemos si eso habría sido así aplicando este criterio. Yo creo que no, ¿eh? Sinceramente, por los datos que se produjeron hace 4 años, yo creo que cambiar de aquel año a este? ¿Qué ha podido cambiar de aquel año a este? Para poder tenerse esta Pues que este año está mucho más ajustado y que hemos analizado con más detenimiento todo este tipo de circunstancias, ¿no? Eso es lo que digamos que es que nos estamos moviendo en márgenes. Depende quién te llame, estamos hablando de 8 votos probablemente que puedan decidir un diputado en la Diputación, ¿no? Y en esos márgenes ya te obliga a afinar un poco los criterios, los datos y las valoraciones, ¿no? Eso es lo que hemos hecho este año, ¿no? No voy a entrar a valorar años anteriores, pero este año estamos convencidos de que tiene que ser así. Que los dos partidos quieran llevarlo hasta el final, ¿hasta dónde nos puede llevar la conformación de la Diputación? No tengo ni idea, sinceramente no tengo ni idea, no hemos llegado todavía a esa parte, porque insisto, hay que tener la paciencia necesaria para primero comprobar que los datos que estamos manejando son los correctos de acuerdo con la Junta Electoral, ¿no? Y hay que tener respeto, evidentemente, a quien tiene legítimamente que proclamar esos datos, ¿no? Entonces, hasta que eso no se produzca, yo creo que no vamos a entrar en analizar qué puede suponer, si supondría retraso en la constitución de la Diputación o no, es decir, qué trámites jurídicos tiene. No vamos a entrar a ello, yo creo que también por respeto al trabajo de la Junta Electoral, hasta que esos datos definitivos estén encima de la mesa, nos permita hacer esas cuentas definitivas encima de la mesa y obtener esas cuentas de manera definitiva para poder entonces interpretar el criterio jurídico si se produce de una manera o se produce de otra, ¿no? Decía antes que la ley es clara, pero claro, tan clara no es cuando cabe a interpretación. En este sentido, no sé si por parte de los partidos habría que intentar afinar más una legislación que produce también estas situaciones. Bueno, yo entiendo que no cabe interpretación, ¿eh? Y ahora ya me pongo en el lado un poco jurídico, ¿no? También yo he leído la ley un montón de veces, ¿no? Y esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y creo que no hay interpretación, entre otras cosas porque se puede interpretar analógicamente algo cuando hay una laguna legal. Cuando no la hay, como es este caso, no cabe una interpretación analógica de nada cuando no hay una laguna legal que sea necesario cubrir o completar, ¿no? Y en este caso no la hay, ¿no? El legislador ha dicho lo que ha dicho, se remite a esa aplicación o a dividir entre 4 solo en aquellos casos en los que haya una lista de 5 y lo dice muy claramente el artículo, ¿no? No creo que haya capacidad para interpretarlo, ¿no? ¿Habrá que esperar hasta entonces? Sí, habrá que esperar, evidentemente, ¿no? Bueno, también hay que esperar hasta el 23 de julio para conocer también el cambio, si hay cambio o no hay cambio, si permanece pues también el Partido Socialista, si lo va a hacer también con alguna otra fuerza o se va a producir un cambio. Tenemos de nuevo comicios, elecciones. En ese sentido también, esta mañana Luis Rey ha estado presente también en esa comparecencia de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ha palpado, ha transmitido del discurso del presidente? Bueno, he estado con el compañero, el diputado Javier Antón, y con el otro senador, con Jesús Manuel en Madrid, en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Hemos asistido a una comparecencia del presidente del Gobierno para explicarnos por qué se había llegado a esta circunstancia, ¿no? Y básicamente no voy a decir nada que no se haya dicho ya, ¿no? En este escenario, ¿no? Lo que se produjo, el cambio que se produce en las elecciones municipales y autonómicas,
el posible cambio, todavía no confirmado en muchos sitios, ¿no?, pero el posible cambio de gobiernos en muchos sitios, bueno, pues hace que el partido se plantee ante el cambio que se produce en administraciones locales y autonómicas, ¿no?, que es el momento de que la ciudadanía vote, ¿no?, y decida hacia dónde queremos ir también, ¿no? Es decir, si esta tendencia o estos acuerdos que se están produciendo o que se pueden producir, mejor dicho, en comunidades autónomas o ayuntamientos, también deben de producirse en el Gobierno de España, ¿no? Y yo creo que en el trasfondo, yo que he vivido a lo largo de estos últimos meses una crispación política hasta puntos que yo no me imaginaba, ¿no? He tenido que asistir a muchos debates en el Senado, poco más o menos dando a entender que el presidente del Gobierno no es un presidente legítimo, ¿no? Y es un presidente que ha cedido por las urnas y, por cierto, ya no por pactos como ha sucedido, por ejemplo, en la Diputación hace 4 años, sino porque era el partido más votado, ¿no? Bueno, pues discutir la legitimidad de un Gobierno que ha ganado las elecciones, ¿no?, y que ha pactado con esa investidura con otros grupos políticos, creo que nos lleva a una situación de deterioro de la democracia extraordinariamente preocupante, ¿no? Y yo creo que eso ha pesado mucho, ¿no? Es decir, a partir de ahora, el escenario que íbamos a tener después de lo que ha pasado en comunidades y ayuntamientos, ¿no?, iba a ser mucho más agresivo y probablemente malo para el país, ¿no? Malo para el país y en ese sentido, bueno, se van a adelantar las elecciones, estos se iban a celebrar en 4, 5, 6 meses, ¿no?, como mucho, no había mucho más margen. Bueno, pues se adelantan para que la sociedad decida, quien tiene legítimamente el derecho a decidir quién quiere que le gobierne y cómo quiere que le gobierne, lo decida a la vista de las circunstancias, ¿no? El Partido Socialista, en realidad, esto es fruto de la situación política que tiene este país. Hemos perdido votos, y hay que reconocerlo, ¿no?, en el conjunto del país, ¿no? Pero no son tantos como pudiera parecer por la pérdida de gobiernos. Es decir, en conclusión, podemos decir que son más las consecuencias las consecuencias que parece ser que va a tener este cambio de tendencia por posibles acuerdos y por cómo se van a configurar los acuerdos, ¿no? Es decir, antes las mayorías venían desde la izquierda, ahora parece que en muchos sitios las mayorías van a venir desde la derecha y Vox, y como esto nos preocupa y le preocupa al presidente del Gobierno, que estas mayorías se consoliden, vamos a someter al soberano, ¿no?, que en este caso es el pueblo, para que decida si quiere seguir en la misma línea de progreso, evidentemente, ¿no?, y de evolución de algunas políticas sociales, ¿no?, que incluso del modelo de salir de la crisis económica que hemos tenido en esta crisis económica, o quiere volver al modelo anterior, ¿no? Y este es el momento, la circunstancia. El 23 de julio tendrá que pronunciarse la ciudadanía, ¿no? ¿Los candidatos que se presentaron por parte del Partido Socialista en los anteriores comicios van a repetir? Hemos venido incluso en el coche debatiendo algunas de estas cosas, pero no hay ninguna decisión tomada, más allá de que sabemos que el día 6, el martes de la semana que viene, se van a celebrar asambleas en las agrupaciones locales, y de ahí van a venir las propuestas que van a ser sometidas a debate de la Ejecutiva y en el Comité provincial la semana que viene, para que se apruebe seguramente el día 10 en el Comité Federal en Madrid esas listas. Va a ser un proceso muy rápido, nos va a obligar en estos días y este fin de semana, evidentemente, a comunicar a todos los afiliados de las distintas agrupaciones quién quiere postularse para ellos, unas primarias en el partido, y en función de quienes se postulen empezaremos a tomar decisiones, ¿no? Pero todavía es pronto, y además por respeto, ¿no?, a esas posiciones que salgan de las agrupaciones. Habrá que analizar lo que se propone, evidentemente, para tomar decisiones. Hablaré ahora también, le preguntaré también a Luis Rey sobre el tema de Soria y Sumar en la provincia de Soria, pero ahora que digo el tema de candidatos, no quería tampoco dejar pasar esta pregunta con relación a la Diputación. Benito Serrano esta mañana también decía en una comparecencia que, bueno, la situación que exponía el PSOE con esos cálculos a la hora de valorar los municipios de menos de 100 y menos de 250 podía llevar a un camino que sería el de que los partidos grandes presentaran un único candidato en todos los pueblos y que contara igual para todos. Ante esa situación, ¿cómo lo valora también esas declaraciones? Un único candidato.
Dice que, claro, a la hora de presentar en algunos municipios se dividen los candidatos del partido, por ejemplo, ponían el ejemplo de Montejo de Tiermes, en los que pues habían presentado 5 candidatos cinco personas dentro de la candidatura del Partido Popular, 1 por parte del Partido Socialista, y a la hora de dividir el número de votos pues le salía favoreciendo al Partido Socialista más que al Partido Popular. Yo creo que no. Yo creo que de números se entiende poco, ¿no? Porque al final esto consiste, y es todo lo contrario, si han presentado 5, las matemáticas le favorecen. Se suman los 5 que hay presentados y se divide entre el número de candidatos presentes. Se suman los votos de todos los candidatos y se divide entre el número de candidatos, ¿no? que se han presentado, ¿no? Es decir, si yo saco 10 votos y sus candidatos sacan 40, 40, 40 y 40, el resultado es 40 en su caso y 10 en el nuestro. Es decir, que esto el caso de Montejo decía que las cuentas salían que, por ejemplo, para el edil socialista Javier le salían en torno a los 50, y a la hora de dividir el resto de candidatos esa división le dejaba también ese valor de 50, en torno a 50, que quedaba muy parejo. Yo creo que se está liando porque al final el que más resultado ha salido, los que más votos han sacado de esa lista, de la lista que han presentado, dividen entre el número de los presentados y esto es imposible. Si el nuestro ha sacado 10 y los suyos han sacado 40, en ese municipio, pues 40 más 40 más 40 más 40 dividido entre en este caso además entre 4, porque esto sí que lo permite la ley, ¿no? Con lo cual, si tú sumas los votos de 5 y divides entre 4, el resultado te favorece, ¿no? Yo creo que ha elegido el peor ejemplo del mundo, ¿no? Para explicar esto, porque las matemáticas no tienen alternativa, ¿no? Es decir, que esto es sencillo, ¿no? Y evidentemente favorece a quien ha sacado mejor resultado, ¿no? Independientemente de que haya presentado muchos o pocos. Otra cosa es que el que presenta el Partido Socialista, si solo presenta uno, tenga un resultado fantástico, ¿no? Y se equipare con el que han presentado ellos, que en ese caso sí equipararíamos el resultado de los votos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es absolutamente legítimo, ¿no? Es un sistema que permite decantar cuál es la posición de ese municipio en relación a quién quiere que salga elegido en su municipio, ¿no? No es que, claro, sumar todos los votos también sería excesivo, ¿no? Pero bueno, en este caso se divide entre 4, puede ser discutible, pero vamos, lo que no es discutible democráticamente es que todos los partidos tratemos de presentar listas en muchos municipios. Hay problemas y yo creo que la alternativa y la posibilidad democrática de elegir nos obliga a los partidos a buscar candidaturas en todos los municipios, ¿no? Que cada vez es más difícil, seguro, pero yo creo que sería muy triste, ¿no? Que se pongan de acuerdo 2 partidos políticos para elegir un único candidato. Pasa en algunos municipios, ¿no? Donde se ponen de acuerdo para ver quién gobierna ese municipio, ¿no? En algunos incluso con la mayoría del otro color político o al revés, ¿no? Es decir, pero bueno, dejemos que sean ellos los que, y primero los vecinos que tengan más capacidad y alternativa para votar, y luego que sean los propios ediles los que elijan quién quiere que les gobierne, ¿no? Yo creo que el sistema es bueno en este sentido y es lo suficientemente proporcional como para permitir que quien tiene más representación pues lo consiga. Es verdad que los municipios más grandes suman más, ¿no? en votos, y que nosotros sumamos más en muchos municipios, ¿no? Pero bueno, esto es un sistema democrático, ¿no? Son el conjunto de los vecinos son los que eligen, ¿no? Volviendo, como decía, también a las elecciones generales, brevemente también le quería preguntar y conocer la opinión sobre cómo puede quedar también dentro de la provincia el que se quiera presentar, como lo declaró ya también la formación Soria Ya, y también si con esta celeridad, con este acelerar las elecciones, en muchos casos dentro del ámbito nacional, Sumar sí ha tenido contactos, pero a lo mejor en la provincia de Soria lo va a tener complicado porque todavía no ha habido ni comunicaciones. De hecho, por ejemplo, en Soria capital no confluyeron conjuntamente fuerzas de izquierda. ¿Cómo valora también estos 2 ámbitos, Soria Ya y Sumar? Bueno, no sé lo que va a pasar con Sumar, ¿no? Después de mucho debate a lo largo de estos tiempos, ¿no? Pero bueno, tampoco es desconocido que el Partido Socialista abogamos porque haya una unidad, ¿no? Porque la división del voto al final
en una sociedad tan polarizada, ¿no? que tiene al Partido Socialista y al PP un poco en el centro del debate, pero hay fuerzas a la izquierda del Partido Socialista y fuerzas a la derecha del Partido Popular, en este caso de la ultraderecha de Vox, ¿no? En ese caso, a nosotros no nos interesa fraccionar más el voto y el resultado que pueda producir. Bien, es verdad, esto en términos generales, ¿no? En Soria, al final esos votos, teniendo en cuenta que se eligen solo 2 diputados, pues al final hacen que nosotros tengamos que pedir siempre el voto útil, ¿no? Porque es muy improbable, aunque confluya como Sumar, que Sumar pueda tener un diputado en esta provincia, y esos votos no servirán o podrán servir en su defecto a favor de Soria Ya o del Partido Popular, ¿no? Eso como primer término, ¿no? Y en cuanto a Soria Ya, lo he repetido también estos días porque también me habéis preguntado, ¿no? Bueno, yo creo que Soria Ya se equivoca, ¿no? La política se hace en Soria y fuera de Soria, ¿no? Y Soria Ya, el partido político, se equivoca no presentándose a las municipales, porque combatir y trabajar por esta provincia también se combate desde dentro, no hay que irse fuera para trabajar por Soria, hay que hacerlo también desde dentro, ¿no? Y creo que nos pasa algo parecido al ejemplo que estaba diciendo de Sumar, ¿no? Ya hemos visto lo que pasa y lo que pasó en las Cortes de Castilla y León, en las elecciones autonómicas, ¿no? Esos votos que no han ido al Partido Socialista han servido para que siga gobernando el Partido Popular, ¿no? Ese es el escenario. Además, nos quitaron muchos más votos a la izquierda Soria Ya que a la derecha, ¿no? Es decir, no es desde el espectro de los votos ha restado más en las autonómicas Soria Ya al Partido Socialista mucho más al Partido Socialista que al Partido Popular, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vamos a explicar en campaña, ¿no? Que esos votos que podamos perder o que pueda perder el Partido Socialista van a servir para alimentar a la derecha, ¿no? A que gobierne en este país, a que gobierne en Castilla y León la derecha, como ya ha sucedido, o a que gobierne en este país la derecha, ¿no? Lo dijimos en las autonómicas por activa y por pasiva. La única manera de cambiar la política de esta comunidad era votar al Partido Socialista, porque era el único que tenía la capacidad de alcanzar el gobierno. Y solo se cambian las políticas desde el gobierno, ¿no? Entonces, ahora tendrán que decidir los ciudadanos de Soria si quieren seguir apostando por las políticas del gobierno, por las pensiones, por la subida de las pensiones, por la subida del salario mínimo, por la estabilidad y la reforma laboral, si quieren seguir apostando por el salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, por políticas de generación de derechos y por inversiones para esta provincia como nunca, gobernando el Partido Socialista, o quieren darle el voto a quien al final va a favorecer que volvamos a las políticas anteriores con las que salimos de la crisis anterior, en este caso a costa de la precariedad laboral, a costa de no subir las pensiones, el 0,25, ¿no? Que valía más la carta que se mandó a todos los pensionistas que lo que le subieron, ¿no? Bueno, si queremos volver a la anterior, a la foto en blanco y negro anterior, o queremos ir hacia una senda que además económicamente está funcionando en este país, ¿no? Porque tenemos buenos datos económicos en este país, es decir, esas políticas no están resultando equivocadas porque están funcionando desde el punto de vista económico en muchos aspectos, ¿no? Ya hemos entrado en campaña, bueno, no hemos salido de ella, por lo visto. No hemos salido de ella, ¿no? Efectivamente. Pues agradecemos también a Luis Rey su presencia hoy aquí en Canal 9 Soria, y antes de despedirle, si le pediría también brevemente... un mensaje, si me dejáis un mensaje, sí, también con esto de Soria Ya, ¿no? Bueno, yo voy a pedir un poco de respeto, ¿no? Es decir, que cada vez que hago alguna declaración de este tipo, ¿no? Diciendo que ese voto no sirvió para nada, no sirvió para la sociedad soriana, salen algunos en tromba en las redes sociales con algunas salidas de tono, incluso yo creo que con falta de respeto personal, ¿no? Es decir, voy a pedir un poco de respeto en política, ¿no? Que creo que hay que saber asumir la crítica en política, igual que la asumimos otros, hay que saber asumirla, y creo que esa página del debate político todavía no la han aprendido, y conviene que la aprendan porque creo que le hacen muy poco o flaco favor a la política. Debate es insulto, ¿no? Como decimos siempre. Eso también, que es lo que hay que hacer, debatir las ideas y rebatirlas con argumentos. Antes de terminar, Luis Rey, si el Partido Socialista volviera a gobernar también la Diputación, ¿quién
se postula como presidente? La verdad es que tenemos un escenario diabólico, ¿no? Tenemos que elegir en unos pocos días a los candidatos al Congreso y al Senado, ¿no? En las elecciones generales, y prácticamente unos Esto pocos... deja al secretario provincial también en una tesitura en la de que no sabe muy bien dónde... Yo creo que decía, no sé a quién le comentaba esta mañana, algún compañero del Senado, ¿no? que tenía la cabeza llena de ecuaciones y de posibilidades, ¿no? ¿Cuáles pesan más? Bueno, no, sinceramente tampoco, ¿eh? Yo creo que hay que decidir un poco todo el marco global de gestión en Diputación. Yo en mi cabeza tengo buenos candidatos, ¿no? Es verdad que me habéis oído decir muchas veces que yo haré lo que entre todos decidamos dentro del partido, pero que creo que segundas partes nunca fueron buenas en este caso en la Diputación Provincial, ¿no? Y en ese sentido, se ha oído mucho durante esta última campaña que Carlos Martínez podría ser presidente de la Diputación. Bueno, yo creo que podría ser un candidato igual que tenemos otros muchos más, y esta decisión hay que tomarla en los próximos días, ¿no? Pero bueno, vamos a sentarnos entre todos, vamos a tratar de buscar, que es lo que hemos hecho siempre, ¿no? El consenso el consenso mayoritario de todos dentro del partido, porque es la manera de que luego se gobierne mejor, ¿no? Cuando todos sumamos o todos estamos de acuerdo con las decisiones que se tomen, ¿no? Dentro de ese debate y ese diálogo del que hablabas antes, ¿no? Pues a esperar, nos toca también, así que iremos viendo cómo se van cumpliendo los plazos. Luis Rey, secretario provincial del Partido Socialista, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Pues muchas gracias a vosotros, ¿no? En esta semana tan complicada también para vosotros, ¿no? Después de tantos días de campaña, de la intensidad de la campaña que os ha tocado a vosotros y que os quiero agradecer, ¿no? Ahora tener estos días tan entretenidos o tan complicados. Bueno, muchas gracias por vuestro trabajo. Pues dejamos nosotros a Luis Rey y les dejamos ya también con el resto de programación. Volveremos con este programa, con Soria en Serio, en Canal 9 Soria, dentro de tan solo 7 días, como siempre, contándoles toda la actualidad de la capital y de la provincia. Muchas gracias.